debe permitirse el debido proceso. Debe permitirse que se pruebe que estas capturas son ilegales en el caso de mi hijo. Si nos dan la oportunidad de probar, ¿verdad?, y me dejan libre a mi hijo, se va a estar haciendo justicia. De lo contrario, va a ser una injusticia la que se hace, porque mi hijo estaba trabajando, mi hijo, cualquier persona de la colonia puede dar fe de que no anda en esas situaciones, en esas cosas que le imputan, y de eso se trata, ¿verdad? Lamentablemente, yo dudo de eso, de que pueda probarse, pueda demostrarse que mi hijo es inocente. Y eso lo sostengo yo ante la comunidad nacional e internacional, que mi hijo es inocente, que Félix López es inocente y que está adoleciendo de una captura ilegal, de una captura arbitraria. ¿Y esa captura, cuál podría ser la causa por la que él se va detenido? Porque lo estaban esperando. Luis Rivera. Bueno, hay que mencionar que Félix viene desde años trabajando en la lucha social. Viene también ayudando a muchas personas que tuvieron problemas legales, y también ha venido en los últimos años colaborando con el Movimiento de Trabajadores Despedidos, asesorando y acompañando a los trabajadores. Estamos hablando de Félix Padre. Félix Padre, sí. Correcto. Entonces, nosotros consideramos que por el papel relevante que ha desempeñado Félix como abogado, como luchador social, como defensor de derechos humanos, existe una represalia. Miren, hay un modus operandi del gobierno en el sentido de que no necesariamente te atacan a ti, sino que muchas veces lo que hacen es atacarte a cualquier miembro de tu núcleo familiar. Y este es el caso de Félix, que en vez de tocarlo a él, lo que han hecho es detener a su hijo, ¿verdad? Pero una represalia. Es una represalia. De hecho, Félix nos había comentado ya a miembros del movimiento de trabajadores despedidos que habían llegado drones cerca de su casa. Entonces ya había un acoso por parte, nosotros consideramos, por parte de la policía o de otras personas, ¿verdad?, que querían saber exactamente qué es lo que sucedía ahí en la casa de Félix. Y posteriormente a este acoso con drones se da la detención de su hijo. Entonces vemos que no es casualidad. Vemos también cómo otras personas han sido acosadas y detenidas arbitrariamente por este gobierno. Entonces, no es una casualidad la detención. Sabemos que esta persecución política que existe se ha extendido a muchas voces que se alzan en favor de los salvadoreños. Y Félix ha desempeñado un papel muy importante en la asesoría y acompañamiento de los trabajadores despedidos en los últimos meses. Desde el 19 de octubre de la primera marcha blanca que se dio, posteriormente hubo una ola de despidos de trabajadores del sector salud y de educación que Félix asesoró y acompañó para presentar sus demandas en los tribunales correspondientes. Entonces vemos la importancia que ha tenido el papel de Félix para poder ayudar a los trabajadores y defender sus derechos. Ahora, Luis, pero ¿y cuál es el delito de apoyar a los desprotegidos? Una función que debe desarrollar el Estado, que para eso está la Procuraduría, para la defensa de los derechos humanos. Por cierto, hace exactamente una semana tuve al licenciado Guillermo García, sí, despedido de la Procuraduría para la defensa de los derechos humanos, y es espantoso todo lo que se habla adentro de la institución, pero si hay instituciones, hay personas que quieren ayudar, o sea, hasta le están descargando trabajo a estas instituciones y al Estado mismo. Nosotros estamos realizando un trabajo que debería de hacer la Procuraduría General de la República. También. ¿Verdad? Que está siendo desmantelada también. Sí, está totalmente desmantelada. Han despedido a abogados de las diferentes unidades
Y la que más nos preocupa a nosotros, obviamente por la coyuntura, es la de la unidad penal y la de la unidad laboral, ¿verdad? Pero, mira, es impresionante cómo el gobierno intenta callar, como ya lo he mencionado, esas voces que saltan a defender los derechos de los salvadoreños en las diferentes áreas, en los diferentes temas. Porque en el caso de Félix, él, aunque es un defensor de derechos humanos, pero en las últimas semanas él se ha dedicado a defender a los trabajadores despedidos. Y vemos que eso le incomoda al gobierno. Pero es alguien igual a él, un trabajador, o sea, Claro, entre los mismos. De hecho quiero decir que Félix fue despedido en su momento, ¿verdad? Él trabajaba en el Ministerio de Justicia, luego justamente por exigir sus derechos, lo trasladaron a otro departamento, a otra dirección dentro del mismo ministerio, y terminaron despidiéndolo, ¿verdad? Su caso se está aún ventilando en los tribunales del país, pero aún así eso no lo detiene él como luchador social a seguir luchando, no solamente por sus derechos, sino que por los derechos de los demás, ¿verdad? Y eso vemos que le incomoda al gobierno. De eso creo que es el punto de partida de la persecución que ha tenido su familia. Entonces, digamos que o podemos interpretar de que había ya un seguimiento sobre Félix. Sí. Él nos ha manifestado, Félix. Félix padre, estamos Félix hablando. padre, correcto, nos ha manifestado. O sea, Félix hijo viene siendo una víctima simplemente. Así es. Es un efecto colateral de toda esta persecución política que el gobierno está haciendo. ¿Cómo podemos, o cómo se ve esto? Disculpe, Félix, pero quisiera entender otras cosas. ¿Cómo se ve esto a nivel internacional, a nivel de las organizaciones defensoras de derechos humanos? Bueno, nosotros hemos puesto... Porque este caso está ya ventilado afuera, digamos. Así es. La misma semana en que fue capturado Félix y que se tomaron cartas en el asunto, se pusieron ya demandas a nivel internacional, ¿verdad? Una ha sido ante la ONU para ver de que estén pendientes de lo que está sucediendo aquí. Toda esta vulneración de derechos, queremos decir, los que no se quedan únicamente a nivel nacional. Se elevan a nivel internacional para que también la comunidad internacional conozca de todas estas transgresiones que está haciendo el gobierno. Porque si ustedes ven, lo que vende el gobierno hacia afuera son luces de colores, ¿verdad? Hay seguridad, que nosotros tampoco no lo vamos a negar, que eso nos ha ayudado mucho, pero no es lo único. ¿No? Y eso es también otro tipo de seguridad, ¿verdad? Que es cómo lo está manejando el gobierno. Pero vemos la ola de despidos que hubo, más de 11.200 personas que trabajaban en el gobierno. Vemos también en la empresa privada, vemos todos los trabajadores por cuenta propia que han desalojado en el centro histórico y sus alrededores. Incluso esta semana de gente que se gana el día a día. Es decir, no es gente que está haciendo plata en el centro, sino que es gente que hace préstamos para poder comprar las ventas que le van a permitir ganarse el día a día. Entonces, es bien complicado. Nosotros hemos elevado la denuncia de Félix hijo y esperamos que en las próximas semanas haya algún informe exigiéndole al gobierno que dé una explicación de qué fue lo que sucedió. Ahora, Félix, es abogada particular, no es de la Procuraduría General de la República, la que lleva el caso de Félix hijo. Sí, es una abogada particular, así es. Quisiera entender algo. Usted ha sido o es docente universitario. Sí, también. Docente universitario. Mi pregunta es, ¿y cuál es el pecado suyo? Pues esas son las situaciones que no nos explicamos. Y ojo, explicamos. si es docente, no ha sido docente 2-3 años en este periodo, sino que viene de antes de estos periodos años, también. Así es. Casi en muchas universidades ha dado clase. Así es. Entonces, ¿cuál es el pecado? Pues esas son las interrogantes, ¿verdad? Que no nos explicamos y que tratamos de hallarle sentido, ¿verdad? El justificativo, ¿por qué lo detienen a mi hijo, ¿verdad? Y no hay un justificativo. ¿Tiene familia su hijo? ¿O vive solo con ustedes? Es soltero y convive con nosotros. Así es. ¿Cómo es el sentir de la familia? Pues
Porque ese es otro tema, ¿no? Esas son las cosas muy lamentables porque mi esposa se ha puesto grave y yo lo he manifestado a mis compañeros, ¿verdad? Porque pues sí, es el único varón de la familia, ¿verdad? Claro. Y obviamente como que en ese aspecto las mamás son más sensibles, o no sé, ¿verdad? Pero sí, mi esposa se ha puesto grave, poco a poco la hemos ido recuperando, pero que es de menos, ¿verdad? Si es el más daño que pueden hacerle a uno, pues, estar con esa situación de incertidumbre. Si yo le digo, hasta el sueño se me ha quitado, pues yo no puedo dormir normal desde que sucedió eso. Mire, Félix, y todas esas cosas que pasan, el seno familiar se ve muy afectado porque uno se pregunta, ¿y por qué tiene que pagar a alguien más o por qué estas injusticias? Que casos como el de Félix hay muchos, Claro. muchos que son invisibilizados. Pero ahora, ¿ustedes a qué instancias han acudido a nivel nacional para llegar al nivel internacional también para poder tratar de que se haga justicia? Y entiendo que se lo han llevado por el régimen de excepción también. Inicialmente interpusimos un habeas corpus. El habeas corpus va dirigido a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para verificar, allí se argumenta que la detención es ilegal y se fundamenta básicamente en los artículos fundamentales que son del 1 al 28 de la Constitución. Ahí están los derechos fundamentales, ¿verdad? Entonces va fundamentado el habeas corpus como en 20 páginas, probando y demostrando, ¿verdad?, de que se han vulnerado los derechos fundamentales de mi hijo Félix. Entonces, además del habeas corpus, hay una denuncia a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, porque debe hacerse, aunque se cuestione la actuación de esa entidad, producto de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y también se ha hecho la denuncia de la detención ilegal ante las Naciones Unidas. Eso es lo que se ha hecho. ¿Ustedes han podido ver a su hijo o solo la abogada lo ha podido ver? Ni la nadie? abogada, ni la abogada. ¿Por qué? Esa es la situación que yo me planteo, que bajo la legislación nacional, bajo los tratados y convenios, bajo el derecho internacional humanitario, no debe, porque esa prácticamente es como un tipo de secuestro, ¿verdad? Que no se puede ver a la familia. Ellos argumentan que es por el régimen de excepción, ¿verdad? Pero realmente es duro porque, bueno, tantos casos que han habido, ¿verdad? De que pues uno no sabe y uno piensa y es la incertidumbre que tiene. Qué terrible, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que mi hijo esté vivo, que esté realmente en ese penal que dicen, porque a uno no le consta si está o no, ¿verdad? Porque no tiene pruebas. O sea, Luis, Sí. si ni su abogado particular puede tener acceso a usted, entonces ¿quién da fe de su buena salud o de que esté vivo? Sí. Es bien complicado porque el gobierno bajo el régimen de excepción quiere justificar todo este tipo de ilegalidades. Realmente la defensa técnica, es decir, los abogados que defienden a todas estas personas que están detenidas, deberían de tener acceso y deberían de tener conocimiento de todo lo que le sucede a estas personas cuando están detenidas. Pero en este caso, ya Félix lo mencionó, ni siquiera virtualmente estuvo presente en la audiencia. Que eso es lo que se acostumbra, ¿no? Que es lo Cuando que se no acostumbra. pueden trasladar. Correcto. Entonces, y a mí me llama la atención, voy a hacer un paréntesis porque son de estas cosas que los salvadoreños debemos de saber. El caso de los ambientalistas, no sé si tú te acordás, la audiencia fue suspendida justamente porque no estaban presentes. O sea, hay antecedentes. Ajá, entonces, no, pero a lo que yo me quiero referir es que como no estaban presentes, Sí. la jueza dijo, no, vamos a suspenderla. Porque esa vez había una presión de prensa y de Sí, medios es internacionales correcto, terrible. Pero aquí, por ejemplo, no está presente el hijo de Félix, Sí, se puede ser. pero sí la desarrollaron. Entonces, bueno, ¿y esto cómo es? Entonces, hay una decisión política para qué casos Pero ¿y esa decisión quién la toma? El juez. debería ser el juez.
porque ellos tienen independencia judicial, entre comillas, ¿verdad? Sí. Existe una dependencia judicial, tienen criterios jurídicos, técnicos, aunque yo me inclino a pensar que hoy por hoy quizás son más políticos que técnicos, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que se han iniciado algunas diligencias en el caso de Félix Hijo para poder tener conocimiento de la salud de él, ¿verdad? Entonces, en los próximos días se va a presentar un escrito, una denuncia en la PDH para que ellos pudieran realizar esa diligencia y poder nosotros tener conocimiento de cómo está la salud de él. Porque todos sabemos el Socorro Jurídico Humanitario, que es una de las organizaciones que más contacto ha tenido con las víctimas del régimen. El penal de Izalco es uno de los penales más complicados que hay en El Salvador. Se conoce del nivel de acoso y tortura que tienen los detenidos en ese lugar. Entonces, es bien complicado porque si tú llegas al penal de Izalco, tenés dos posibilidades. Uno, de salir sumamente enfermo, o dos, no salir ya nunca. De hecho, a través del Socorro Jurídico Humanitario nosotros sabemos que sería la peor prisión, digamos. Sí, así es, así es. Así ya es. no es Alcatraz ni el... No. Se conoce, como te digo, por el Socorro Jurídico Humanitario que incluso existen fosas comunes adentro del penal. Entonces, es bien complicado esto. Por eso nosotros tememos por la salud de Félix. La idea es que alguna institución o organismo nacional o internacional pueda saber si realmente Félix, en primer lugar, está con vida, porque no nos garantiza, ni siquiera el Estado nos ha garantizado de que está con vida, porque no lo hizo comparecer a la audiencia inicial, ¿verdad? Y lo otro es que si está vivo, ¿en qué condición de salud se encuentra? Eso es lo que nosotros buscamos. Quisiera entender algo, y esto no tiene absolutamente nada que ver con el tema de Félix, pero después de, bueno, vamos a llegar a 3 años en este mes del régimen de excepción, el objetivo, digamos que ya se cumplió, porque se habla de la seguridad, o sea, si tanta publicidad se da sobre la seguridad que solo se basan en que no hay pandilleros, la seguridad es otra cosa completamente, pero digamos que está bien. Entonces ya no tiene razón de ser el régimen de excepción. Pero eso no lo vamos a discutir. Mi pregunta es, Luis, ¿realmente el régimen de excepción se mantiene para este tipo de cosas? ¿Este es el fin principal del régimen de excepción realmente? Lamentablemente nosotros creemos que sí. Es decir, el régimen de excepción es como un as bajo la manga que tiene el gobierno para poderlo aplicar cuando ellos consideran necesario hacerlo. Y es que, mira, es bien complicado porque hoy cualquier agente de la Policía Nacional Civil te quiere amenazar con el régimen de excepción. Y a mí me ha tocado que más de alguno ya me ha dicho de que, mire, mejor cálmese porque si no lo que vamos a hacer es lo vamos a tener con el régimen de excepción. Es una amenaza. Es una amenaza. Entonces, hoy pueden llegar a tu casa y decir que fue una llamada anónima o fue una denuncia. Eso sí, pero de su casa no lo pueden sacar si no llevan una orden, hasta que usted salga. Es correcto. Si uno le abre la puerta, es de si las uno pocas cosas pero, que el régimen de excepción no puede. Pero esta semana pasada nos dimos también, conocimos por todos, que en el caso de UNIDEC llegaron a la casa de Ivania y Rudy y lo que hicieron fue romper la primera puerta. Es decir, llevaran o no orden. De allanamiento o orden de captura, ¿verdad? Que son dos cosas diferentes. Porque en el de allanamiento sí pueden ingresar. En el de captura tienen que esperar a que salga. Así es. Ellos rompieron la primera puerta. Entonces vemos que no existe un Estado de Derecho, pues. Hay que tenerlo claro. No existe un Estado donde se le da cumplimiento al ordenamiento jurídico.
del país, sino que aquí hay decisiones políticas que vienen a afectarnos a todos. Y a los que más afectan somos a los salvadoreños. Si ustedes ven, las leyes las están aprobando para los salvadoreños, no para los funcionarios. O sea, si las leyes se aplicaran para los funcionarios, la mayoría de ellos ya estuvieran detenidos. Y ya no vamos a hablar más de eso porque no es el caso, ¿verdad? Claro. Es el tema de Félix, pero la mayoría de ellos han cometido o actos arbitrarios o actos ilegales, o ambos. En el caso de Félix, nosotros estamos 100% seguros que él no cometió ningún delito, no hubo orden de captura tampoco, y por eso estamos con la plena seguridad de que en las próximas semanas, en los próximos meses, podemos conseguir su libertad. Pero ese depende también del trabajo que nosotros hagamos, y que también la Fiscalía, juntamente con la jueza sexto del crimen organizado, juez 1, también pudiera realizar. ¿Cuál es la expectativa que se tiene? ¿Hay esperanza, Félix, de que este caso llegue a buen término al final? Pues yo debo creer de que sí. No concibo que sea tanta injusticia a favor de mi hijo. Un joven trabajador, luchador, ¿verdad? Con perspectivas de desarrollo en su vida, no concibo que me le sigan haciendo daño. Y yo pienso, y por eso lo digo categóricamente, que es inocente. Yo espero, y lo decía al inicio, yo espero que nos permitan probar, nos permitan demostrar de que él es inocente. Entonces mi perspectiva es que debe salir. Mi hijo debe salir porque es inocente. ¿Cómo es que va a estar detenido no cometiendo ningún delito? No puede ser, ¿verdad? No es posible eso. No concibo yo eso. Y le pido a Dios de que pues sí, sea posible su libertad, ¿verdad? En los próximos días, ¿verdad? Porque se puede probar. La situación es que nos permitan, ¿verdad? Que nos permitan demostrar de que él es inocente, de que no ha cometido ningún delito ni la situación por que le acusan, ¿verdad? Entonces